Dios los bendiga, queridos niños. Espero se encuentren muy bien, estén muy bendecidos junto a sus lindas familias. Bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Infantil. Los invito a disponerse en esta tarde para estar muy atentos a las enseñanzas de hoy. Vamos a iniciar orando. Maravilloso Dios, te damos gracias por este día más de vida que nos permites tener. Gracias por nuestras familias y por todas tus bendiciones. Gracias por nuestra clase de hoy. Te pedimos que nos des entendimiento y nos ayudes a guardar en nuestros corazones este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos chiquitines, vamos a comenzar la enseñanza recordando lo que aprendieron con la profe Luz Marina la semana pasada. Con ella comenzaron a trabajar la pregunta 53, en la que aprendieron cuál es el tercer mandamiento. ¿Lo recuerdan? El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y también trabajaron la pregunta 54, en la que aprendieron que en ese mandamiento lo que nos están pidiendo es que usemos de forma santa y reverente los nombres, títulos, atributos, ordenanzas, palabra y obras de Dios. Pues bien, hoy vamos a continuar trabajando en torno al tercer mandamiento a través de las preguntas 55 y 56 del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta 55 dice: ¿qué prohíbe el tercer mandamiento? Y la respuesta es: el tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Vamos a comenzar a revisar la respuesta y lo primero que nos dice es que este mandamiento prohíbe toda profanación y abuso. Pero para entenderlo necesitamos saber qué es profanar. ¿Sí han escuchado esa palabra? ¿Qué será eso de profanar? Pues el diccionario dice que profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. ¿Sí escuchan? Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Es decir, que nos están hablando de respeto, de reverencia, un poco como nos lo enseñaba la clase pasada la profe Marina. Entonces, cuando Dios dice que no debemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, nos está diciendo que no lo debemos irrespetar. Sin embargo, la segunda parte de esta respuesta nos dice, de la respuesta a la cartilla, nos dice que prohíbe, que nos prohíbe tratar o profanar, ¿cierto?, el nombre de Dios o cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Entonces, no solo se está refiriendo al nombre de Dios, sino a todo aquello a través de lo cual Dios hace que el hombre lo pueda conocer. Y entonces nos podemos preguntar: ¿a través de qué cosas se da a conocer Dios? Pues Dios se da a conocer a través de sus nombres, de su palabra, de sus ordenanzas, de su creación. ¿Recuerdan? En la clase pasada tocaron esos puntos con la profe Marina. También se da a conocer a través de su espíritu. Y todo ello es lo que nosotros debemos respetar. Algunos de estos aspectos, como ya les estaba diciendo, los tocaron la semana pasada, así que no voy a profundizar mucho en ellos, pero sí los voy a mencionar. ¿Listo? Entonces vamos a recordar. Una de las formas en que Dios se da a conocer es a través de sus nombres. En la clase pasada vieron cuáles eran los nombres de Dios, pero hoy lo que quiero que nos centremos es en que entonces esos nombres de Dios no los podemos usar para burlas, para chistes, para irrespetarlo, para usarlo de formas irrespetuosas. ¿Recuerdan lo que nos decía la profe? No, a Dios no lo llamamos chuchito lindo, ni parcero, ni ese man. No usamos apodos tampoco que menosprecien su grandeza. Tampoco debemos usar su nombre como respaldo a una mentira.
Mejor dicho, no podemos decir una mentira y decir, se lo juro por Diosito, poniendo a Dios como testigo de algo que ni siquiera es cierto. Eso es una forma de irrespetar a Dios y su grandeza. Otra forma en la que Dios se da a conocer es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y tampoco debemos ser irrespetuosos con su palabra. La palabra no puede ser motivo de burla. No debemos usar lo que está escrito en la Biblia para hacer chistes o para decir que Dios dice cosas que en realidad no están allí escritas. Hay personas que dicen, y como Dios dijo en la Biblia, y resulta que lo que mencionan no está escrito en ningún versículo de la palabra de Dios. Entonces eso también es un irrespeto. Decir que Dios dijo algo cuando no lo dijo. A uno le molesta mucho cuando dicen, y Janet dijo, y resulta que uno no dijo eso, entonces a uno le molesta. ¿Cuánto más le va a molestar a Dios que usemos su palabra para decir cosas que no son? Otra forma en la que Dios se da a conocer es a través de sus ordenanzas. También las debemos tratar con respeto, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. Hoy en día, lamentablemente, muchas veces las personas se acuerdan de los mandamientos es para burlarse, para hacer chistes, para menospreciar esos mandatos de Dios. Qué pesar. Y muchas veces los que sí creemos en su palabra, a veces cumplimos sus mandamientos y hacemos las cosas que Dios nos pide que hagamos, pero no las hacemos de corazón. No las hacemos con amor, con entrega, y eso tampoco es agradable a Dios. Y vamos a ver otro medio por el cual Dios se da a conocer, que es su Espíritu Santo. Y es que a través de su Espíritu, Dios nos revela su palabra. ¿Cierto? Es a través de su Espíritu que Él mueve nuestros corazones al arrepentimiento. Es a través de su Espíritu que nos permite acercarnos a Él y ser perdonados. Y también es a través de su Espíritu Santo que hoy en día todavía hace milagros entre nosotros. Por tanto, su Espíritu no puede ser un objeto de burla. Y a algunas personas se les hace mucha gracia burlarse del Espíritu Santo, de la obra que Él hace. Otros solo hacen burla de su palabra, de su Espíritu. Por ejemplo, algunos dicen que el Espíritu Santo está haciendo o va a hacer algo y no lo están haciendo de verdad, sino solo por sacarle plata a la gente, aprovechándose de la fe de las personas. Entonces, todo eso es un irrespeto a Dios. Y eso es lo que nos está prohibiendo este mandamiento. Cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, nos está diciendo que es sagrado, que Él es santo y que Él no es motivo para burlas, ni lo que Él hace, ni las formas en que Él se da a conocer a nosotros son para que nos burlemos o para que nos aprovechemos de la gente. La Biblia nos cuenta que alguna vez el pueblo de Dios dejó de respetar el nombre de Dios. Le llevaban ofrendas, pero no le llevaban lo mejor, sino que le llevaban cualquier animal que estuviera defectuoso. Ese que uno no se comería porque está como enfermito, ese se lo llevaban a Dios. No guardaban los mandamientos, pero sí esperaban que Dios los bendijera. Los mismos sacerdotes que debían llamar al pueblo al arrepentimiento no lo hacían. Antes consentían que el pueblo se portara mal y menospreciara a Dios. Así que el Señor les envió un profeta llamado Malaquías y a través de él los llamó al arrepentimiento. Y quiero que leamos un versículo que nos permite entender un poco lo que Dios estaba pensando acerca del comportamiento del pueblo. Miremos lo que dice Malaquías en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Malaquías, capítulo 2, 1 y 2, dice: Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes, maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad,
ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Wow, muy fuerte. Como ven, a Dios no se le hizo mucha gracia el irrespeto del pueblo. Dios se enojó y les dijo que los iba a maldecir si no le daban la honra que debía, si no respetaban su nombre, sus ofrendas, sus mandatos, porque es a través de todo eso que Dios se da a conocer como Dios grande y poderoso, como Dios justo. Y eso es lo que nos prohíbe este mandamiento, el irrespeto a Dios, a todo aquello a través de lo cual se da a conocer. ¿Se han visto? Poniéndolo un poco en ejemplos más comunes para nosotros, ¿han visto que nuestros padres se enojan cuando no le obedecemos? Que dicen, vaya y tienda su cama y uno no la atiende, se ponen bravos. ¿Se han visto que se enojan cuando uno no les obedece? Pero hay algo que les enoja más, que les duele y que les causa enojo, y es cuando nosotros les faltamos al respeto, cuando somos groseros con ellos, cuando les levantamos los hombros, cuando les fruncimos el ceño, cuando nos enojamos con ellos, cuando los irrespetamos, eso sí que les enoja más, ¿cierto? Les duele y les enoja. Pues Dios es nuestro Padre. La Biblia nos dice que es un Dios de amor y así es. Él nos bendice, cada día nos colma con sus beneficios y uno a veces ni siquiera nota todas las bendiciones que Dios nos da, pero también se enoja. Y eso nos lleva, mis amores, eso también nos lleva a la siguiente pregunta del catecismo. Vamos a ver la pregunta 56 que dice: ¿cuál es la razón que acompaña al tercer mandamiento? La respuesta dice, la razón que acompaña al tercer mandamiento es que por más que eviten los infractores de este mandamiento el castigo humano, el Señor nuestro Dios no los dejará escapar de su justo juicio. Y es que este mandamiento en particular tiene un mandato y una advertencia ante su incumplimiento. Miremos el mandato nuevamente, Éxodo 27. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Prestemos atención a la segunda parte. ¿Sí ven qué dice? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso quiere decir que habrá un castigo para el que no respete el nombre de Dios. En este mandato, Dios está advirtiendo que habrá consecuencias para el que tenga en poco este mandamiento, para el que no le interese, para el que no lo cumpla. Miremos este mismo mandamiento en la traducción en lenguaje actual. Dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. ¿Sí ven? Es muy claro al decir que la consecuencia del incumplimiento es un castigo. Dios también dio esta advertencia a través de Moisés cuando terminó de dar sus mandamientos. Miremos Deuteronomio 28, versículos 58 y 59. Dice, finalmente Moisés les dijo a los israelitas, si no respetan a nuestro grande y poderoso Dios, ni obedecen los mandamientos escritos en este libro, Dios los castigará a ustedes y a sus descendientes. Los hará sufrir terribles enfermedades que nadie podrá curar. En el versículo 59 comienza a hablar de las consecuencias y termina en el 68. Y es que Dios quiere que tengamos claro que Él merece respeto, honra y que hay consecuencias para los que no tienen esto presente. Quiero aclarar algo, y es que no todo lo malo que nos sucede en esta vida es consecuencia de nuestro pecado. Dios permite que nos pasen cosas malas de acuerdo a su plan para nosotros. Y muchas veces incluso eso que a nosotros nos parece malo está obrando en realidad para el bien nuestro. Pero lo que sí quiero que quede claro es que Dios no dejará sin castigo aquí en la tierra a las personas que desprecian su nombre, que no lo honran, que se burlan de él. A veces decimos, mire esa persona tan mala que es, como se burla de Dios y a pesar de eso todo le sale bien. Pues no.
lo que la Biblia nos dice es que aquí en la tierra en algún momento recibirán su castigo. Dios no lo tendrá por inocente, recibirá su castigo. Y peor aún, si no se arrepiente, sufrirá el castigo eterno, que eso es todavía peor. Bueno, esta era la enseñanza de este día. Vamos a repasar lo que aprendimos hoy. Con la pregunta 55 aprendimos que Dios prohíbe en el tercer mandamiento que profanemos, es decir, que usemos sin respeto cualquier cosa por la cual Él se da a conocer. Y en la pregunta 56 aprendimos que la razón que acompaña este mandamiento es que por más que eviten los infractores de este mandamiento el castigo humano, el Señor nuestro Dios no los dejará escapar de su justo juicio. Vamos a orar. Precioso Dios, sabemos que tú eres grande y que tu nombre es santo, que tú eres digno de suprema alabanza, que tu grandeza no se puede medir. Te damos gracias porque siendo tú un Dios tan grande y poderoso, nos permites ser tus hijos y nos permites llamarte Padre. Hoy te pedimos que nos ayudes a honrarte con nuestras vidas, que todo lo que decimos, que lo que hacemos, que lo que somos, Señor, sea agradable a ti. Ayúdanos a no irrespetarte con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras acciones. Y ayúdanos a hacer luz para que otros te puedan conocer y te puedan amar. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser más como tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, espero que guarden esta enseñanza en sus corazones y que tengan una muy linda semana. Los quiero mucho, los dejo con la profe Isabel para que sigan coloreando y descubriendo el dibujo que hay en su hojita. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Chao. Hola niños, espero se encuentren muy bien y que estén coloreando su dibujo. Vamos a iniciar repitiendo todos el versículo para esta semana. Malaquías 2:2. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición. Bueno, vamos a empezar la actividad. Buscaremos todos los triángulos que tengan el número 5 y los vamos a pintar de café. Empecemos.
y así debió quedarnos la hojita. Ahora vamos a repetir todos una vez más el versículo para esta semana. Malaquías 2:2. Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición. Bueno, niños, espero que sigan juiciosos memorizando sus versículos. Nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga.